la doctora Paulina Zelinsky, es la doctora a la que se le atribuye el hallazgo de esta ciudad submarina en la parte occidente de Cuba. Ustedes, al estar buscando, rastreando yacimientos petroleros, se encontró allí esta zona. La zona que estamos hablando se encuentra entre Yucatán y Cuba. Obviamente es muy importante porque es una evidencia que cultura en el continente mexicano, porque entonces esto fue el continente mexicano, tiene más antigüedad que se conoce de hoy. Esta ciudad que usted fotografió, que sus equipos fotografiaron, tiene una avenida ancha como un Sac-B, que es muy parecido a lo que es Civilchaltún. Sí, correcto. Es el mismo tipo de construcción que se puede encontrar en Yucatán. Todas piedras de estructura estaban colocadas en una manera muy exacta y estaban pulidas también con una precisión, obviamente con herramientas. Claro. Cuando usted encuentra algo parecido a una estructura de esta naturaleza en profundidad de 700 metros, wow. Esto fue muy difícil creer. No todos los enigmas han sido resueltos en Abidos, porque el templo se edificó sobre una estructura mucho más antigua, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, y que, como todos los problemas tecnológicos egipcios, carece de respuestas convincentes. Estamos ante un templo primigenio, tan antiguo como los mismos dioses que protagonizaron la historia. Un templo espectacular porque carece de atributos faraónicos, porque no tiene inscripciones, relieves y jeroglíficos, porque está construido con bloques de 60 toneladas de peso, pulidos con calidad óptica, y porque entre la junta de los bloques podemos adivinar una técnica constructiva que no es egipcia. Su antigüedad debe remontarse algunos miles de años a la propia cultura faraónica. Solo así es posible explicar que la tecnología constructiva difiera de la egipcia, como podemos apreciar en otros lugares de Egipto. Monumentos que los primeros egipcios que recorrieron el valle del Nilo ya encontraron edificados. Es la misma técnica que encontramos en otras culturas, tan distantes como las americanas o asiática, como si una civilización anterior hubiera recorrido el planeta dejando muestras en piedra de sus propósitos. The basic fact is it's a special place, but who built it, quite why they built it, quite what they used it for, we will never actually know. Es un antiguo enigma, un rompecabezas para el que no hay solución. People have said it's from outer space, people have said it's the solar calendar, it's a mathematical calendar, it was built by the Egyptians. Inmensas piedras que pesan hasta 35 toneladas. The stones were brought by man. The large stones have come from Marlborough Downs, which is to the north of here, about 20 miles. The smaller ones, which are known as the Blue Stones, have come from West Wales, which is over 200 miles to the west of here. Exactly the routes and how they physically transported them, we don't know. There's no records that survive of the period. La única historia que existe son las propias piedras gigantescas y erosionadas, y su alineación puede ser la pista más clara sobre su propósito. We're fairly certain that Stonehenge was built to look towards the midsummer sunrise. El 21 de junio de cada año, el sol sale sobre la piedra más antigua del círculo, conocida como Piedra Talón, y los rayos del sol caen directamente en el centro del círculo.
Un enigmático lugar que, según dicen, encierra la clave de la existencia de otras culturas anteriores al hombre en este planeta. Para muchos es la prueba de que hace 25.000 años pudo existir una civilización más avanzada que la nuestra. Hay leyendas o historias que hablan de que hay una serie de túneles, redes interiores por dentro de la Tierra que comunicaban diferentes partes del Amazonas con Perú, con esos otros lugares. ¿Esta cueva puede ser uno de esos puntos? Morris pensaba que la cueva de los Tallos era la cueva principal. Ya, ¿es muy grande la cueva? Sí, es grande. No se ha podido nunca recorrer completamente la cueva. El único que sabemos que la ha explorado y por supuesto que no dio todas las informaciones del caso fue Juan Moritz. Él hablaba de que los túneles llegaban hasta Perú, algunos llegaban hasta Argentina y hasta Bolivia. El mismo Juan Moritz decía que había descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Son unas láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una humanidad extinta. Tú tienes una de esas láminas, ¿no? Sí, acá en Argentina yo encontré 2 planchas, que una de las cuales presenté en una conferencia en el 2007. Encontré una de las personas que era poseedor de este valioso material y que hasta ahora sabemos que habría venido de esa cueva, ¿no? Y él lo que decía, había encontrado una biblioteca metálica con enseres de 250.000 años y que tenía mucha relación con la cultura sumeria. Pero él pensaba que los sumerios habían partido de América, que ese es otro tema que también tenemos que profundizar. Esa fue una de las primeras. Él decía que los túneles a su vez tenían mucha similitud con todos los sumerios. O sea, y estamos hablando de que lo que había en la cueva de los Tallos una vez estuvo en superficie. La cueva es de formación natural, pero las construcciones interiores no, son acondicionadas por el hombre. También se han encontrado dentro de la cueva huellas de gigantes. O sea, y los indios de la localidad declaran haber visto luces saliendo de la cueva. O sea, es muy complejo el tema para hablar. En la cima de los Andes peruanos se encuentra una antigua ciudad llamada Machu Picchu. Se trata de unas ruinas que desafían cualquier explicación. ¿Qué misterioso pueblo fue su constructor? ¿Y por qué la construyeron aquí? Al no tener ninguna muralla, no parece tratarse de una fortaleza. En lugar de eso, tiene fuentes y pequeños estanques, templos y misteriosos altares tallados en granito. Pero poco de esto explica cómo un pueblo que no tenía herramientas de hierro ni ruedas pudo haber creado esta obra maestra, ni por qué. Una enorme pirámide con ni más ni menos 2.400.000 piedras, con piedras que pesaban 10 toneladas de media, herramientas de cobre que son incapaces de cortar el granito. El caso es que 20 años después consiguen erigir la mayor obra arquitectónica jamás vista en la historia de la humanidad, tan perfecta que incluso hoy en día los grandes constructores tendrían inmensas dificultades para poder construirla. La datación oficial, que dice que la pirámide tiene 4.400 años aproximadamente, fue puesta sencillamente porque se encontró una inscripción que correspondía a una dinastía en la cual reinó un faraón llamado Keops. Esa inscripción que se encontró dentro de la pirámide es absolutamente falsa. En la Gran Pirámide no se ha encontrado ningún tipo de vestigio ni jeroglíficos en su interior. No existe ninguna mención a la construcción de la Gran Pirámide. No existe ningún tipo de conexión realmente con la cultura egipcia. Con medios de cobre mal forjados, cuerdas mal preparadas. Bueno, aquella gente no conocía, digamos, las infraestructuras que iban mucho más allá de unos pequeños andamios, lo justo para aguantar el peso de los propios egipcios. La principal teoría es siempre la de las rampas, unas rampas de arena que van, bueno, pues que tienen una pendiente de unos 30 grados y que van permitiendo pues ir moviendo los bloques e ir elevándolos en altura. Tenemos que tener en cuenta que esos 100.000 hombres debieron colocar un bloque
de 2,5 a 10 toneladas, pues un bloque cada 3,5 minutos durante las 24 horas al día, cada uno de los 20 años que supuestamente, bueno, pues tenemos datado que corresponde al reinado del faraón Keops, ¿no? Los egipcios de la cuarta dinastía jamás dispusieron de tanta mano de obra. Los egipcios conocían la medida del metro con respecto a lo que nosotros medimos a día de hoy, con respecto a la velocidad de la luz y a la distancia que recorre la luz en el vacío, y esto lo sabían hace, pues ya te digo, más de 12.000 años. Las pirámides tienen la misma forma, el mismo ángulo, la misma disposición que las estrellas de Orión. Pero es que resulta que tienen esa misma disposición que tenían hace 12.500 años. El tallado de las piedras tiene una tecnología que es tan exacta y tan perfecta que a día de hoy solo la podemos calcular a través de láseres, por supuesto, inventados a finales del siglo XXI, ¿no? Entre cada uno de los bloques de piedras no cabría una cuchilla de afeitar, tal sería la exactitud. Todo una auténtica maravilla matemática, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que la construcción tiene una convexidad en las caras, que es una auténtica locura de ingeniería y de arquitectura poder hacer eso con piedras hace 12.000 años. La exactitud matemática alcanza niveles enfermizos prácticamente. Las medidas y las proporciones de la pirámide muestran una exactitud tal que las 4 caras están orientadas a los 4 puntos cardinales exactamente, y el error que tienen con respecto a la desviación de los puntos cardinales es inferior a 1/10 de grado. El señor Charles Piazzi Smythe, bueno, este señor comprobó que las dimensiones de la pirámide incluían al verdadero valor del número pi. Medidas de la pirámide incluía la duración del año de la Tierra con respecto al Sol, la medición exacta de la circunferencia de la Tierra y la distancia al Sol. Estamos hablando, por tanto, de algo totalmente excepcional, que aúna conocimientos científicos que a día de hoy, con el avance de nuestra ciencia, ni siquiera podríamos llegar a imaginarnos o cómo construirlo con las herramientas que habría en aquellos momentos. La pregunta es, ¿cómo nos podemos creer la versión oficial? Si es que es insostenible, si es que se cae por todos los lados, no hay forma de sostenerlo.